de la dirección académica y la persona que hoy va a estar a cargo de la moderación de este encuentro de pedagogía, nuestro cuarto y último encuentro de pedagogía del año, perdón, del periodo académico 2022. Y este pues también es el último encuentro de pedagogía del año. Les cuento que hemos hecho todo nuestro esfuerzo para solucionar los problemas técnicos que hemos presentado y vamos a tener a nuestra exponente María del Pilar conectada a través de su celular, de sus datos. Entonces, pues esperamos contar con ella el máximo tiempo posible. En caso tal, haríamos la sesión un poco más corta, pero de todas formas, el tema que nos convoca hoy, que es la alfabetización académica, lo llevaremos a cabo. Entonces, profe, sin más preludio, les dejo con María del Pilar. Pili, la audiencia es tuya. Muy buenas tardes a todos. De antemano les presento disculpas por los inconvenientes. Se acaba de ir la energía eléctrica. En ese sentido, pues voy a utilizar mis datos. Mucho gusto. Mi nombre es María del Pilar Hurtado Parro. Soy profesional de apoyo del sistema de acompañamiento académico de la dirección académica. Y el objetivo de nuestro encuentro de hoy es hablar un poco sobre la alfabetización académica, específicamente sobre cómo la lectura, la escritura y la oralidad académicas intervienen en nuestras prácticas docentes, cómo la lectura y la escritura y la oralidad académicas intervienen en esos procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces voy a desconectar mi cámara y a continuación les compartiré pantalla. ¿Me permiten un momento, por favor? ¿Me indican, por favor, si están viendo la presentación? Sí, Pili, se ve. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la estructura de nuestra conversación de hoy? Básicamente está dividido en tres momentos. El primer momento es tener o descubrir esas percepciones iniciales con respecto a estos tres procesos que intervienen en nuestras prácticas docentes. Quisiera escucharlos con respecto a ¿qué hacemos para que la lectura, la escritura y la oralidad académicas intervengan en nuestros cursos o hagan presencia? Y lo segundo, contarles algunas percepciones de algunos estudiantes de primer semestre y algunos de cuarto y décimo semestre con respecto a estos procesos. En segundo lugar, hablaremos un poco sobre la alfabetización académica, específicamente desde la propuesta de la profesora Paula Carlino. Y en tercer lugar, algunas apuestas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ingresar o cómo podemos aplicar la alfabetización académica en nuestros cursos? Entonces vamos a iniciar. Profes, quisiera escucharlos. Es una pregunta que intenta desentrañar ¿qué hacemos? ¿Cómo incluimos la lectura, la escritura y la oralidad académicas en nuestros cursos? ¿Cómo lo hacemos? Quisiera como escucharlos al respecto. María del Pilar, ¿me escuchas? Hola, profe, sí, profe ¿Cómo Snyder. estás? Bien. Bueno, quiero, para romper el hielo, quiero de pronto compartirte mi experiencia, bueno, sobre cómo incluyo la lectura, la escritura y la oralidad. Pues creo que cada profesor debe adaptarlo de acuerdo a su curso. A mí se me facilita un poco porque mis cursos son de biología y ciencias de alimentos, incluso son cursos que son muy teóricos. Entonces, el tema de lectura se facilita, les dejo a ellos documentos para leer. Este semestre, por ejemplo, contigo trabajamos en un ensayo para las personas de biología y fue una experiencia muy, muy buena porque ellos se documentaron acerca de un tema en particular pertinente al curso, escribieron un ensayo y también, como hacen eso, hicieron una presentación oral. Creo que fue una experiencia muy linda porque los vi con mucho empoderamiento en los temas. Esto fue muy interesante. Antes establecíamos durante el seminario, pero no el ensayo y tampoco ese taller previo, porque a veces les ponemos a escribir ensayos, pero ellos no saben escribir ensayo, entonces esto fue como
Y creo que, bueno, se facilita un poco en mi caso, como digo, para que me encantaría que el profesor de cursos no tan teóricos nos cuente cómo lo hace, porque no sé, es decir, hay estrategias a veces no sabemos predecir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Yo quiero compartirle entonces mi experiencia. Claro que sí, profe, lo escuchamos. Yo tengo un curso, bueno, tengo varios cursos, pero en especial me quiero referir solamente a uno, que se llama Teoría Administrativa. En teoría administrativa tengo un tema que se llama modas administrativas, ¿sí? Es un tema ya muy final. Lo que hago es, pues, desde la propuesta del programa calendario, desde que se les entrega el programa calendario, por grupos de trabajo, 3, 4 estudiantes, asigno un tema. Y sobre ese tema doy unas instrucciones básicas de cómo elaborar ese trabajo. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho que los trabajos se hagan utilizando las normas APA, términos de la citación, si son textuales, si son contextuales. También digo cuántos artículos deben ser consultados y en qué bases de datos académicas deben ser consultados los artículos. Los estudiantes deben recopilar esta información y en un par de asesorías que hago a cada grupo, más o menos son unos 15 grupos. La primera es mostrarles cómo se elabora un artículo de corte académico. Entonces, sobre eso trabajamos, miramos varios artículos, en particular en el campo nuestro. Luego recogemos algunos artículos que estén digamos, muy direccionados en el trabajo que ellos estén realizando. Por ejemplo, si tiene que ver con costos de transacción, que es uno de los temas, o capacidades dinámicas, que es otro de los temas, pues escogemos uno de esos artículos y lo detallamos, lo miramos completamente, cómo el autor ha escrito este artículo, cómo cita, cómo argumenta, y a partir de ahí comenzamos a elaborar el documento, que el documento de todas formas tiene una guía de trabajo, o sea, no es libre, sino que hay una guía de trabajo. Ellos tienen que dar cuenta de unos temas en particular sobre los artículos que consiguen. Por supuesto que en la segunda asesoría ellos me indican qué artículos llevan, me muestran algunos artículos de los que llevan para la sesión, los miramos y yo les sugiero un par de cosas adicionales en términos de la escritura de ese documento. Y luego ese documento debe ser presentado al resto de compañeros en 15 minutos. En 15 minutos, buscando que los argumentos que se han puesto por escrito pues sean defendidos también en 15 minutos, y ellos utilizan usualmente la estrategia de la presentación de ideas a través del PowerPoint. A los 15 minutos realmente yo ya les corto porque ellos saben que ese es el tiempo máximo que se otorga y los preparamos para eso. Eso es más o menos lo que hacemos y se hace una retroalimentación hacia la trabajo. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Con respecto a las experiencias que los profes nos han compartido, unas experiencias bastante valiosas que de antemano están develando ciertos aspectos que la alfabetización académica reconoce. Entre ellos, por ejemplo, la actividad que la profe Schneider ha incluido y es el desarrollo de un ensayo, el desarrollo de un documento previamente conocido o previamente reconocido más bien por los estudiantes, y la experiencia del profesor Germán, si no me equivoco, profe, con respecto a esa experiencia de escritura del documento, reconocimiento del tipo de texto que se escribe en la asignatura, reconocimiento de los fenómenos de argumentación en el documento, reconocimiento incluso de la forma en cómo debe citarse e incluirse las voces, y además esa presentación del documento en conjunto o a nivel grupal.
Quisiera entonces contarles las percepciones con respecto a la lectura, la escritura, oralidad académica de algunos estudiantes. Esto es solo una muestra, se las mostraré rápidamente pues debido a esta contingencia con la conexión. Hicimos unas preguntas, formulamos unas preguntas a 27 estudiantes, ¿sí? De un grupo del nivelatorio de lectoescritura. 24 estudiantes son o pertenecen al primer semestre, uno de cuarto semestre, uno de segundo semestre y uno de décimo semestre. Les preguntamos qué ha sido lo positivo y cuáles han sido los retos que han afrontado o enfrentado con respecto a estos tres procesos que se manifiestan en la universidad. Yo les traigo esas voces a través de algunas categorías, ¿sí? Algunas categorías que las corrientes teóricas de la alfabetización académica y de leer y escribir a través del currículum reconocen como vitales para que se mueva el corazón del curso y ese ejercicio de leer y escribir en las materias tenga fundamento, tenga voz y tenga vida. Entonces, en primer lugar, el estudiante reconoce que leer en el colegio es muy diferente a cómo se lee en la universidad, por varias razones. Primera razón, leemos desde otra perspectiva, ¿sí? Leemos en otro nivel, dice el estudiante, en otro nivel por una razón simple, y es que comienzan a acercarse a un texto que en su vida escolar, ¿sí? De básica, secundaria y media vocacional no tenían, y eran textos científicos, ¿sí? Es su primer acercamiento con un texto bastante complejo para ellos. ¿Por qué es bastante complejo? Lo veremos a continuación, ¿sí? Porque no son fáciles de comprender, y esa dificultad para comprender el texto se encarna o se devela a través de la forma en cómo está escrito, la estructura del documento y esa identificación de tecnicismos o palabras que en su discurso se reconocen como muy complejas, ¿sí? Segunda categoría que reconoce y alerta específicamente esta corriente teórica, ¿sí? A veces los estudiantes sienten que leen por encargo, ¿sí? Y ese leer por encargo es sentir la lectura en sus espaldas, sentir un peso. ¿Por qué sienten un peso? Porque sienten que leer es hacer un ejercicio de decodificación rápida, como bien lo propone este estudiante de primer semestre de electrónica, máquinas de leer, máquinas de decodificación. Leer por encargo es entregarle al estudiante algunos textos, libros para una lectura rápida o inmediata, sea de un día para otro, sea para dentro de 2 días o sea para dentro de algunas semanas, sin ningunas pautas de comprensión, ¿sí? Tercera categoría que nos llamó bastante la atención. Leer y escribir en la universidad, es diferente a leer en el colegio porque la comprensión es muy exigente desde sus palabras, porque surgen los tecnicismos y porque llega tocando la puerta un texto que, reitero, nunca habían visto, ¿sí? Nunca se habían acercado a ese tipo de texto, o sea, el texto científico. Entonces aquí les traigo unas voces que me parecen muy válidas con respecto a esa sensación, a ese malestar, digámoslo entre comillas, que siente el estudiante cuando se enfrenta por primera vez a este tipo de textos, ¿sí? Se le dificultaba demasiado leer textos de carácter académico y netamente universitarios. La primera vez que me enfrenté a uno se me dificultó demasiado poder entenderlo e interpretarlo, ¿sí? ¿Por qué? Esto debido a que tenía una variedad de palabras desconocidas para mí, ¿sí? Y entonces aquí comenzamos a cuestionarnos con respecto a, ¿será que realmente los estudiantes no saben y no saben leer y no saben escribir en la universidad? ¿O esas competencias de reconocimiento de lexicales, reconocimiento y familiarización con el código son las barreras que impiden al estudiante aprender esos modos de leer en la universidad, por ejemplo? La dificultad de los textos que se leen requieren cierto grado de conocimiento de conceptos. Volvemos al dominio del tema disciplinar, volvemos a la jerga de la disciplina, que para ellos es novedosa, es compleja, ¿sí? Es similar al síndrome del extranjero, ¿sí? Desconocemos
esa forma de comunicación, ese código lingüístico, y por ende pues es casi imposible hacer un ejercicio de interpretación, ¿sí? Leer en la universidad no es lo mismo que leer los libros que nos gusta o casos por el estilo. Y ahora que estoy en la universidad me encuentro que los textos son mucho más formales, son muy extensos y con un lenguaje muy técnico, haciéndolos difíciles de comprender porque no tengo los conocimientos suficientes. Esto lo dice un estudiante de primer semestre de ingeniería electrónica. Y es muy valioso lo que dice, porque en ese ejercicio de reconocimiento y de preguntarse cuál ha sido ese gran reto con respecto a enfrentarse a la lectura en la universidad, y es reconocer que está leyendo un formato desconocido, ¿sí? Es el extrañamiento con respecto al formato, el lenguaje, ¿sí? La forma en cómo me habla ese texto es desconocido para mí porque desconozco, si no es casi todo, el contexto teórico en el cual está inmerso, porque hay unas personas que citan y desconozco quiénes son, a qué corrientes teóricas pertenecen, por ejemplo, ¿sí? Y esa razón de no comprender los textos está ligada, reconoce el estudiante, porque no tiene esos conocimientos disciplinares suficientes, ¿sí? Siguiente aspecto que nos llamó mucho la atención, se preguntan ahora por la búsqueda de la información bibliográfica y llego a lo que el profesor Germán desarrolla con sus estudiantes, ¿sí? Muestra bases de datos, indica la tipología textual que solicita, etc. Esa búsqueda de información bibliográfica, les traigo dos voces de dos estudiantes de primer semestre de ingeniería electrónica, es muy compleja para ellos, ¿sí? ¿Qué es buscar en la red? ¿Qué es buscar información científica en la universidad? Este es un primer paso para el ejercicio de lectura juiciosa, de lectura crítica, ¿sí? De lectura rigurosa. Entonces aquí les traigo una voz de un estudiante. El principal reto al que me he enfrentado es la búsqueda de fuentes confiables, el cambiar el Google tradicional, que es el que utilizamos comúnmente en la secundaria, ¿sí? Entonces es un salto gigantesco con respecto a la información que yo busco en una plataforma y con respecto a la que debo buscar en la universidad. Aquí comenzamos, lo propone la corriente de la alfabetización académica a sentir una crisis de identidad del estudiante, ¿sí? ¿Quién soy en este universo conceptual? ¿Quién soy en esta comunidad disciplinar en la cual he decidido incluirme y en la que necesito que me instruyan para poder convertirme en un sujeto de la comunidad práctica disciplinar, ¿sí? Conseguir la habilidad para realizar búsquedas certeras, ¿sí? No se aprende de la noche a la mañana, se aprende cometiendo errores, se aprende a través del ejemplo, se aprende a través de la explicación por parte de aquellas personas que ya tienen integradas esas formas de buscar la información bibliográfica. Determinar, ¿sí? Aquí comienza a preguntarse el estudiante por qué tipo de texto debo elegir, cuál me sirve, por qué me sirve, ¿sí? Tengo que proponerme un objetivo de lectura, ¿cuál será? ¿Sí? ¿Cómo determinar cuál texto es confiable y apropiado para la determinada tarea que me encuentre realizando? ¿Sí? Y la segunda voz es la siguiente. Lo más difícil para mí ha sido buscar los textos adecuados, ¿sí? ¿Qué se entiende por textos adecuados? Para cumplir qué objetivo de lectura o qué objetivo de escritura, ¿sí? A la hora de leer y comprender la estructura. Siguiente categoría, leer para aprender. Estos estudiantes reconocen que el ejercicio de leer en la universidad dista del ejercicio de leer en el colegio, ¿sí? ¿Por qué se diferencian? Porque en ocasiones en el colegio leíamos para responder unos cuestionarios particulares y en ocasiones esas preguntas estaban formuladas bajo la ley de la lectura literal, diferente al ejercicio de leer en la universidad, ¿sí? Aquí lo propone un estudiante de primer semestre de ingeniería eléctrica. Definitivamente lo positivo de leer en la universidad es que todo texto se analiza, se detalla, se le pone atención. El ejercicio de leer para comprender,
¿sí? Y aquí vemos un ejercicio cognitivo implícito. Implica, en casos, leer hasta 2 o 3 veces el texto. Ya no se traga entero, entre comillas, o se lee para memorizar un fragmento del texto. Se hace de una manera consciente y con el convencimiento de que se hace para nutrir nuestro conocimiento disciplinar. Muy bien. Estas son las perspectivas que intentamos reunir con respecto a esas sensaciones que los estudiantes de primer semestre y algunos que tomaron el nivelatorio de otro semestre sienten con respecto a ese ejercicio de leer en la universidad. Recogimos algunas categorías que ahorita presentaremos con respecto a la teoría de la alfabetización académica. ¿Qué significa para los estudiantes, por otro lado, escribir? ¿Sí? Escribir en las disciplinas. ¿Qué significa para los estudiantes este ejercicio? En mi carrera nos piden muy poco escribir. Creo que lo positivo es que ejercita la manera de expresar y explicar los proyectos. La mayor dificultad es saber expresar según el receptor. Esto lo dice un estudiante de cuarto semestre de arquitectura. Y aquí la pregunta es la siguiente. ¿Realmente existen disciplinas en las que la escritura juega un papel secundario? ¿Sí? ¿O es que estamos implementando el ejercicio de escribir como un ejercicio desligado de esos procesos de aprendizaje? ¿Sí? Escritura retórica, y esto me sorprendió mucho. Ahora los estudiantes entienden que no escriben a la deriva, sino que están escribiéndole a alguien, ¿sí? Y ese alguien es el receptor, y ese alguien es su pequeña comunidad de aprendizaje. ¿Quién es esa pequeña comunidad de aprendizaje? Su profesor, quien es el que lee los documentos, e incluso sus compañeros cuando se hace una lectura compartida. Ya lo desarrollaremos a continuación. Escribir en la universidad representa un gran reto, puesto que para ello se debe ser muy lógico y coherente. Aquí el estudiante entiende que la organización de las ideas debe tener una estructura, ¿sí? Y además deben tenerse en cuenta muchos detalles, como el tipo de receptor, es decir, a quién le voy a escribir, y el objetivo comunicativo, es decir, para qué voy a escribir, qué deseo lograr con ese texto que estoy escribiendo. Para escribir en la universidad, tomo en cuenta la importancia de la coherencia y la lógica. Regresamos otra vez a esa jerarquía informativa en el texto. Es lo más complicado a mi parecer. Expresar mis ideas en conjunto para darme a entender al lector y a lo largo del escrito no perder el rumbo de lo que quiero escribir. Siguiente categoría. Y esta categoría está asociada a la propuesta de Beriterio Escardamalia con respecto a la escritura desde lo cognitivo, el enfoque cognitivo de la escritura, ¿sí? Aquí observamos a un estudiante de primer semestre de ingeniería eléctrica que comprende que escribe y se agota su escritura porque no tiene un dominio sobre el tema. ¿Sí? Es decir, si agota ese proceso memorístico y ahí termina su texto. A esto denominan Beriterio Escardamalia como decir el conocimiento, ¿sí? Mis dificultades y retos se enfocan mucho más cuando intento construir los textos argumentativos, ¿sí? Una secuencia, abro paréntesis, una secuencia bastante compleja para ellos de estructurar, de organizar y de mucha exigencia en la universidad. Pienso que lo estoy haciendo bien, pero al final me encuentro que el texto que construí es más expositivo o descriptivo. Pienso que esto se debe más a la falta de dominio del tema sobre el que quiero escribir, ¿sí? Escribir en el colegio, además, es diferente a escribir en la universidad. La transición de escribir en el colegio a la universidad, sinceramente, es un gran reto, porque como se dice, ya no se escribe una bobada, sino sé que se debe tomar el trabajo de buscar información válida para complementar una idea que aporte a nuestro conocimiento, ¿sí? Esto lo dice un estudiante de cuarto semestre de arquitectura. Y finalmente, los estudiantes manifiestan
ciertos cuestionamientos con respecto a cómo deben incluir las voces en el texto, con respecto a la citación y ese miedo a cometer plagio. El reto más grande, pienso que ha sido el saber reconocer las voces de otros en mis textos, seleccionarlas, darles un sentido, seleccionarlas con un propósito de escritura particular, lo propondría la alfabetización académica. Ese aprender a citar de manera correcta, y no caer en el plagio involuntario ha sido algo bastante interesante y como todo reto, a medida que se va superando, se vuelve nutritivo y enriquecedor en mi formación. Y finalmente, la oralidad académica. Un poco la sensación que tenemos en el programa de habilidades comunicativas es que hemos olvidado este aspecto en la universidad, ¿sí? En nuestras materias, específicamente en la virtualidad, ¿sí? Hemos olvidado que este ejercicio de pararnos o de hablar frente al otro y comunicar el conocimiento es muy válido y es realmente protagonista en estas prácticas académicas y científicas. ¿Sí? Entonces, aquí les traigo dos categorías. La primera es la virtualidad. Entonces, aquí dice un estudiante de primer semestre de administración de empresas. El principal reto ha sido el exponer de manera virtual, el no saber si los demás realmente están escuchando lo que estoy exponiendo, si les parece interesante o no, si lo estoy haciendo de la manera correcta. Y la pregunta es, ¿quién está detrás de esa pantalla indicándole o quién indicó antes de esa exposición que la estructura estaba bien, que la organización estaba bien, que es válido el conocimiento que compartirá? Lo positivo es que he aprendido a expresarme mejor y a dejar el miedo a la hora de hacerlo. Y las dificultades es por el tema de la virtualidad, ya que así no hay muchos momentos en donde me pueda expresar como me gustaría. Y finalmente, esto nos llamó mucho la atención. A veces los estudiantes sienten que la exposición es sinónimo de sentencia o sinónimo de observación, sinónimo de señalamiento, ¿sí? Casi que tiene una connotación negativa. Exponer en la universidad es un arma de doble filo, ya que en ocasiones se convierte más en un juicio que en una exposición. Lo positivo es que nos enfrenta a un auditorio y nos educa en la expresión oral y corporal. Lo negativo es que pocos se preocupan por enseñarnos a exponer. ¿Quiénes se preocupan por ese ejercicio? Es un compromiso institucional de los docentes y de los estudiantes, de esa comunidad de aprendizaje. Y el discurso oral en la academia, ¿sí? Esta categoría es bastante importante. ¿Por qué? Porque el estudiante entiende que expresarse en la universidad es diferente a esas prácticas de discurso oral que aprendió en el colegio, puesto que en la universidad estoy interactuando con una comunidad académica. Aquí vemos el reconocimiento de esa comunidad de aprendizaje, ¿sí? Las exposiciones requieren de un alto nivel de argumentación. Además de ello, es importante tener en cuenta que es una formación exigente, donde una exposición académica es un proceso serio que amerita una alta comprensión y planificación del tema. Esto lo afirma un estudiante de primer semestre de ingeniería física. En ese sentido, queridos profesores, quisiera hablarles, después de presentarles esas categorías y esas sensaciones de estos estudiantes, de esta muestra de estudiantes en su mayoría de primer semestre, que cursan un nivelatorio de lectoescritura, decirles que esas voces, esos sinsabores en ocasiones y estas prácticas que ustedes, profesores, están poniendo en marcha, hacen eco y están directamente relacionados con la alfabetización académica. Y les traigo esta bienvenida a los estudiantes desde la voz de Paula Carlino, ¿sí? La lectura, la escritura y la oralidad académica es sinónimo de darles la bienvenida a los estudiantes. ¿A dónde? A esa cultura disciplinar. Entonces, lo que
hablaremos a continuación con respecto al enfoque teórico, se enmarca en las investigaciones de la profesora Paula Carlino Bionotti. Ella es argentina, doctora en psicología e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Además, dirige el grupo GISEOLE, es el grupo para la inclusión y calidad educativas a través de ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias. Entonces, profesores, quisiera mostrarles en primer lugar, contarles desde la voz de Paula Carlino, que me parece muy acertada para este ejercicio que ha venido repensando la universidad, la sede, con la inclusión del programa de lectura y escritura académica, inclusión del programa de lectura y escritura académica en posgrados, la inclusión del programa habilidades comunicativas. ¿Qué es la alfabetización académica? ¿Sí? La alfabetización académica, en la voz de Carlino, es un proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso, y esto es clave, ingreso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Y aquí podríamos hacer una suerte de inferencia. Los estudiantes, si bien llegan a la universidad con algunos aspectos genéricos con respecto a la lectura y a la escritura y a la oralidad, no llegan con ese aprendizaje que los profesores en ocasiones tenemos en nuestro imaginario, ¿sí? Es un acceso y es un ingreso. ¿Qué significa ingresar o acceder a esas culturas escritas de las disciplinas? Incluir en primer lugar a los estudiantes en las prácticas letradas para que aprendan los modos de exponer, ¿sí? Incluirlos ¿cómo? A través de esos ejercicios de escritura compartida y de escritura guiada. Cómo se expone en esa disciplina, cómo se expone en esa materia, cómo es la escritura o la secuencia expositiva en esos textos de la administración de empresas, de la ingeniería química, de la ingeniería eléctrica, ¿sí? De la arquitectura, por ejemplo. Cómo se argumentan las disciplinas, ¿sí? Y esta pregunta por cómo se argumentan las disciplinas no puede quedar solo en los expertos del lenguaje, porque la verdad no lograríamos nada, porque no somos expertos en la disciplina. Se trata de un ejercicio interdisciplinar que nos permita desentrañar esas estructuras, esas secuencias, esos formatos, para así permitirle a los estudiantes ingresar a esas comunidades de práctica. ¿Cómo buscar información? ¿Cómo jerarquizar la información? ¿Sí? En cada asignatura. Ustedes, profesores, son los llamados a guiar ese proceso en esos primeros semestres, ¿sí? Un curso de lectoescritura, lo afirma Charles Baris Weismar, es uno de los pioneros en la corriente de leer y escribir a través del currículum. No garantiza que el estudiante sea capaz de desarrollar competencias comunicativas en términos de escritura en las asignaturas o en la disciplina. Entender que la oración se compone de sujeto, predicado, por ejemplo, complemento, no garantiza que vaya a ser competente en términos comunicativos con respecto a la escritura en las disciplinas. Objetivos de la alfabetización académica en las asignaturas. 1, y esto es clave, profes, enseñar los géneros propios del campo disciplinar, ¿sí? ¿Qué se escribe en las asignaturas? ¿Sí? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se lee en las asignaturas? ¿Cuál es esa jerarquía informativa preponderante en esas asignaturas? ¿Cómo se lee? ¿Cómo hacen los especialistas? ¿Cómo lo hacen los especialistas? Y ustedes son los especialistas y están llamados a guiar ese proceso de reconocimiento de esos géneros discursivos propios del campo disciplinar, ¿sí? 2, enseñar prácticas de estudio para aprender en el campo disciplinar. Ejemplo, enseñar a escribir artículos de revisión. No poner como tarea escribir un artículo de revisión. ¿Qué es un artículo de revisión? ¿Cómo se escribe un artículo de revisión en mi disciplina?
¿Cómo se escribe un artículo de investigación en mi disciplina? Por ejemplo, en el programa hemos encontrado que hay diferencias marcadas cómo se escribe un artículo de investigación en la ingeniería eléctrica, electrónica, incluso en la civil, a cómo se propone el artículo de investigación en las matemáticas, ¿sí? Entonces, que los profes sean esos pioneros, esas guías que permitan al estudiante involucrarse, familiarizarse, conocer y hacer parte de esas prácticas, ¿sí? Algo, por ejemplo, interesante es incluirlos en esos ejercicios de revisión de los textos de sus compañeros, tal y como lo hacen esos pares que revisan los artículos de investigación para ser aprobados o no en las revistas científicas, ¿sí? Segundo, ¿qué no es alfabetización académica? La alfabetización académica no remedia, no es una propuesta para remediar la mala formación de quienes llegan a la universidad, no, ¿sí? Casi que podríamos afirmar que la alfabetización académica es un asunto que debe estar inmerso desde los primeros, desde la edad temprana, desde la formación escolar temprana, ¿sí? Y existen fuentes teóricas, prácticas, pedagógicas que lo están haciendo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de España, ¿sí? Se trata de abrir entonces las puertas de la cultura que la disciplina enseña, ¿sí? ¿Qué significa abrir las puertas? Abrir las puertas significa negarnos a una afirmación que es muy común y que confieso yo lo dije en algún momento. Los alumnos no saben escribir, no entienden lo que leen, es que los estudiantes no leen. Y la pregunta que se formulan los investigadores es, ¿o acaso no leen, no escriben y no se expresan como lo esperamos los profesores? ¿Sí? Esa pregunta nos permite afirmar tres cosas básicas. La primera, que leer y escribir no son actos acabados, ¿sí? No son actos que terminan en un momento específico de la educación, ejemplo, secundaria, no. Son habilidades perfectibles, son habilidades que se desarrollan, que evolucionan constantemente y que no pueden ser pensadas desde esa separación de lo disciplinario, ¿sí? Leer y escribir en la universidad, leer y escribir en cada materia, leer y escribir en la disciplina es un reconocimiento de que debo aprender a leer y a escribir de nuevo. Sí, por ejemplo, yo, lo confieso, no sería capaz de entender un texto de química, ¿sí? Orgánica, por ejemplo. No sería capaz de entender un manual de programación. ¿Por qué? Porque ese discurso, esa jerga, el formato no hace parte de esas prácticas discursivas en las cuales yo estoy inmersa, ¿sí? Leer y escribir se aprende, ¿sí? ¿Cómo se aprende? Se aprende a través de la lectura de textos propios de cada materia, lectura guiada. Se aprende a través de esa confrontación amigable con respecto a la producción de mis textos y con respecto a la lectura que mis profesores, quienes son los expertos, hacen de él, ¿sí? Ese aprendizaje está permeado, está guiado por el experto, ¿sí? ¿Quién es el experto? Los profesores que orientan esas asignaturas. Y esos profesores, lo propone la alfabetización académica, no deben verse a sí mismos como evaluadores, sino como integrantes de esas prácticas lectoescritoras, ¿sí? Experto que hace parte de esas prácticas lectoescritoras, ¿sí? En ese sentido quisiera hablarles, entonces les vuelvo a traer una afirmación de la universidad para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es leer desde la perspectiva de la alfabetización académica? ¿Sí? Este chico lo dice. No es lo mismo que leer cosas que nos gustan, ¿sí? Nos encontramos con textos mucho más formales, son textos muy extensos, con un lenguaje muy técnico, que son difíciles de comprender porque no tengo los conocimientos suficientes. Y esta sensación
ha sido corroborada por las investigaciones con respecto a la lectura y a la escritura en las asignaturas, ¿sí? Sensación del estudiante, lo escuchamos en el nivelatorio, profe, es que yo leo juicioso, profe, es que la verdad yo no entiendo nada, yo intento encontrar las ideas principales, pero es que hay palabras que para mí son nuevas, yo no sé quiénes son esos autores, ¿cómo voy a poder discernir si son ideas importantes o no? Si de antemano ni siquiera sé quiénes son esos autores, ni sé a qué corrientes teóricas pertenecen, por ejemplo, o no sé nada de ese tema, ¿sí? Carlino propone o hace una reflexión bastante interesante con respecto a ello. No entender nada es sinónimo de que faltan esos códigos compartidos. Falta familiarizarnos con esos códigos compartidos. La lectura es un aprendizaje situado, ¿sí? ¿Situado dónde? En la asignatura, en la disciplina. ¿Qué le pasa al estudiante cuando ingresa a esos modos de leer en las asignaturas o en la disciplina? En un primer momento sufre un cambio de identidad como pensadores y analizadores de los textos. Recordemos que ellos mismos lo expresaron con sus sensaciones. Es que leer en el colegio era diferente. Es que ya no me tengo que memorizar nada. Es que ya no puedo tragar entero. Es que ¿cómo debo leer? ¿Sí? ¿Quién soy yo en este ejercicio de lectura? 2. Esos textos que está leyendo el estudiante ya no tienen un corte divulgativo, ¿sí? Tipo cartilla del colegio, por ejemplo, sino que en su mayoría son textos escritos para comunidades académicas. Por ejemplo, el artículo de investigación está dirigido a comunidades expertas en un subtema, incluso específico de una disciplina, ¿sí? No están escritos para ellos. Tercer lugar, es que existen modos de leer, ¿sí? ¿Cómo juegan, por ejemplo, las voces o las citaciones en esos textos de administración de empresas? ¿Cómo juegan las voces o la presencia de esas citaciones en textos de matemáticas, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se lee en la universidad desde la perspectiva de cómo se lee incluso en las facultades, ¿sí? ¿Cómo se leen en los programas académicos? ¿Cómo se leen en las asignaturas? Siguiente sensación de Carlino o propuesta es que a veces entregamos textos a las estudiantes derivados de recortes textuales, ¿sí? Y eso nos pasó mucho cuando estábamos presencialmente, dejamos tal vez a los estudiantes fotocopias, capítulos de libros, y a veces el estudiante, tal vez por ahorrar un dinero, no saca la copia las 2 primeras páginas, o nosotros no escribimos la información bibliográfica suficiente. ¿De dónde proviene ese capítulo? ¿Quiénes son los autores? ¿Cuál fue el año de publicación? ¿Sí? Traer esos textos, extraerlos de su cuerpo, implica indicarle al estudiante a qué cuerpo pertenecen, ¿sí? Por ejemplo, entregamos a los estudiantes artículos de investigación. Pregunta en clase, muy sencilla. Bueno, ¿y buscaron a qué revista pertenece ese artículo? ¿Cuál es el énfasis disciplinar o científico de la revista? ¿Qué tipo de textos publica o cuáles son esos temas afines a la revista? Eso construye un tipo de lector crítico y asociado a esa cultura disciplinar, porque comenzamos a reconocer incluso esas revistas científicas que pertenecen a mi comunidad disciplinar. Posturas de otros autores, y esto es muy difícil para los estudiantes de primeros semestres, me atrevería a afirmar que hasta cuarto. ¿Quiénes son? Es que lo citan, y si es en IEEE son unos numeritos. ¿Quiénes son? No sé. Incluso a mí nadie me dijo, como lector de primer semestre, que tengo que ir a las referencias bibliográficas para ver la correspondencia entre el numerito y el número de referencia, porque es que yo no sé qué estoy leyendo en normas IEEE, por ejemplo, ¿sí? Son pequeños detalles de citación que, por ejemplo, bloquean ese ejercicio de comprensión de lectura de los estudiantes. ¿Cómo se insertan las voces en los textos?
cómo citar es un ejercicio de argumentación y cómo yo debo estar atento a esa presentación de argumentos de autoridad, por ejemplo, desconociendo esas perspectivas teóricas o esos enfoques o esa mirada teórica a la cual pertenecen esos autores. Y siguiente, expectativas del profesor. A veces los estudiantes se sienten muy solos en ese proceso de lectura porque están solos frente a un texto que está escrito en otro código, ¿sí? Y no tienen una guía. Entonces, aquí la clave es, como lo propone Carlino, profe, permítame, me devuelvo, enseñar los géneros, ¿sí? Formas de leer. Esas formas de leer atienden a preguntas que podríamos formularles a los estudiantes acompañándolos o acompañadas de esos textos, ¿sí? ¿Por qué quiero decirles esto, profes? Porque entender que esos 3 niveles de lectura, literal, inferencial y crítico, necesitan ser aprendidos, desarrollados dentro de esa comunidad de aprendizaje, o si lo hablamos desde el aprendizaje situado, desde esa comunidad de práctica, ¿sí? Quiero decirles que está bien sentir que los estudiantes en los primeros semestres sean dependientes, porque es que la dependencia está avalado incluso científicamente, es sinónimo de guiar en esos ejercicios de reconocimiento por primera vez del código. Es la misma sensación de enfrentarnos a un grupo de sujetos que hablan otro idioma, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nos intentamos acercar al sujeto experto que nos guía. Y eso lo vemos incluso en las primeras etapas del desarrollo de los niños. La dependencia es sinónimo de aprendizaje, de observación, de reconocimiento. Entonces, la heterorregulación está bien. ¿Por qué está bien? Porque los estudiantes universitarios de los primeros años leen sin un objetivo, ¿sí? Es decir, el profe me entrega un texto, leo por encargo. ¿Y mi objetivo cuál es? No, pues leer lo que el profe me dice, ¿sí? Y pueden contribuir con escasos conocimientos sobre el contenido de los textos. ¿Por qué? Porque los están aprendiendo. ¿Por qué? Porque están asociando, se están familiarizando con esos códigos compartidos en las disciplinas. Si no sostenemos esa lectura, si no acompañamos esas lecturas, se vuelve inevitable. ¿Qué? Se vuelve inevitable la renuncia a leer juiciosamente en la universidad. A veces los estudiantes no leen, no porque no quieran, sino porque se alberga en ellos un ejercicio de desesperación por no comprender el formato, por no entender qué es lo importante, por ver tantos autores, tantas citas indirectas, tantas citas directas, que no me dicen nada. ¿Por qué no me dicen nada? Pues porque apenas estoy conociendo esos procesos disciplinares. Escribir en la universidad, desde la alfabetización académica, y vuelvo a traer esas sensaciones porque apuntan a esa reflexión, ¿sí? Es una transición, es un reto, debemos buscar información, debemos construir, organizar nuestras ideas, debemos pensar en un auditorio y a veces ese ejercicio de escritura en la universidad se queda acá, en decir el conocimiento, ¿sí? Aquí tenemos los referentes teóricos por si desean profundizarlos. Decir el conocimiento, ¿qué es? Es un escrito basado ¿en quién? En el escritor, ¿sí? Valga la redundancia. Es un texto que el escritor construye sin pensar, sin organizar, sin mediación, sin evaluación, sin autoevaluación. Es un texto que acude o que es un texto producto de acudir a la memoria y depositar esa información que está ahí en mi memoria a largo plazo. No se establecen objetivos o planificaciones,
Es el típico, tengo que escribir un texto para esta asignatura, me voy a sentar, la tengo que entregar el 9-8 de diciembre, entonces el 6 me voy a sentar juicioso a escribirlo, ¿sí? Es depositar la información, no planificarla, no tener revisiones previas, no organizar las ideas con respecto al objetivo que yo deseo alcanzar, ¿sí? Presento tópicos, pero hay una ausencia de encadenamiento de las ideas, por eso cuando leemos algunos textos encontramos incoherencias o encontramos que no pertenecen a esas secuencias discursivas, por ejemplo, argumentativas, expositivas, ¿sí? Se ajustan a los requisitos estructurales, pero no alcanzan ese objetivo, es decir, el texto no me convence, el texto no soluciona un problema, etc. Y los estudiantes terminan haciendo revisiones cosméticas. Y aquí quiero ser un poquito insistente en ello. Revisiones cosméticas que a veces nosotros, los profesores, profundizamos, ¿sí? ¿Qué son revisiones cosméticas? Revisar la puntuación, revisar la ortografía, revisar concordancias gramaticales, etc. Y no el fondo. ¿Qué es el fondo? El fondo es la escritura retórica. ¿Qué es la escritura retórica? Escribir con un propósito y que ese propósito esté asociado a un formato de texto particular. Reconocer también ese formato del texto y organizar, producir y organizar mis ideas con respecto al objetivo de escritura que quiero alcanzar, ¿sí? A eso se le denomina, a eso lo ha denominado Beriteris Cardamali como transformar el conocimiento, ¿sí? Y este es el tipo de escritura que debemos presionar, quiero ponerlo así, presionar en la universidad, transformar el conocimiento, escribir tiene potencial epistémico, afirma Carlino. ¿Qué significa que tiene potencial epistémico? Que conforme yo voy escribiendo, evalúo, reformulo mi conocimiento disciplinar, ¿sí? Prosa basada en el lector. Yo escribo pensando en un lector particular. Reorganizo la información de acuerdo con las necesidades del lector, ¿sí? El propósito de este texto es convencer y persuadir a mi lector. En este sentido, voy a organizar las ideas acá, o el profesor como cooperador en ese ejercicio de escritura dará las orientaciones respectivas. En transformar el conocimiento, el texto se planifica. Y la planificación, profes, va de la mano con ese ejercicio de búsqueda de información bibliográfica, por ejemplo, ¿sí? Las ideas planteadas durante el proceso de elaboración son analizadas, evaluadas, se reescriben, ¿sí? Se repiensan. Es un ejercicio de constante evaluación y revisión. Y finalmente, pues, revisamos el texto. La revisión cosmética, la revisión formal, lineal, es el último submomento de la escritura, ¿sí? Es el último, porque para eso existen correctores de estilo, por ejemplo, pero el corazón, el alma del texto necesita ser removido, ¿sí? Constantemente. En ese sentido, volvemos a afirmarlo, escribir alberga un potencial epistémico, ¿sí? Escribir para transformar lo que estoy pensando, escribir para comunicar este conocimiento disciplinar, es un instrumento que me permite pensar críticamente, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades a las que se encuentran, que presentan los estudiantes? Uno, no tenemos en cuenta al lector, ¿sí? Y esto los estudiantes no lo saben, los de los primeros semestres. Tú le pides a un estudiante que escriba un ensayo y él te va a escribir un texto que considera que es un ensayo. Pero si tú le explicas qué tipo de texto solicitas, cuáles son tus expectativas, ¿a quién debe escribirle? Esto es muy importante, profes. Los estudiantes de primer semestre deben saberlo. Vamos a escribirle a este tipo de lector, ¿sí? Expertos en este tema o con conocimiento sobre estos, ¿sí? Esto es muy importante. No tener en cuenta al lector
obliga al estudiante a no repensar estructuras, a no reorganizar las ideas, a no transformar ese discurso para alcanzar un objetivo de escritura. Comunicativamente hablando, nosotros construimos nuestros mensajes pensando ¿en quién? En nuestro receptor. ¿Para qué construimos nuestros mensajes, para pensar en nuestro receptor? Pensando en nuestro receptor, para lograr o alcanzar un propósito comunicativo. En ese sentido, al no tener en cuenta al lector, desaprovechamos la oportunidad epistémica, ¿sí? Y nos quedamos en el decir. Depositamos la información, ¿sí? No más, en términos de memoria a largo plazo, no reorganizamos, no evaluamos, no nos convertimos en escritores estratégicos, ¿sí? Y finalmente, revisamos solo la superficie del texto. Revisar solo la superficie del texto es igual a revisiones cosméticas. Te faltó la coma o me faltó la coma. Y aquí, profes, entra el llamado enamoramiento por el texto, ¿sí? De los estudiantes. Lo vemos perfecto, lo ven perfecto, gastaron mucho tiempo, organizan esas comas, lo adornan, incluso comienzan a jugar con títulos, subtítulos, bueno, con aspectos formales que están en ese último momento y se les olvida. No tienen en cuenta porque nadie se los ha dicho. Necesitamos evidenciar esto en los primeros semestres, que ese texto debe ser argumentativo, que debe alcanzar un propósito particular, que escriben para alguien, que las citas que están haciendo son citas de autoridad, que deben presentar unos argumentos, que el ensayo es un ejercicio que invita a reflexionar. Bueno, ejercicios como este tipo permitirán al estudiante irse por esa senda de reflexión con respecto al conocimiento, ¿sí? Y aquí les traigo la propuesta chiquitica, cognitiva también de la escritura de Flowery Heiss. Importantísimo, la escritura es un proceso, ¿sí? Es un proceso que implica planificar, traducir y revisar. ¿Qué es planificar, profes? En términos generales, implica reconocer mi lector. ¿A quién escribo? ¿Para quién escribo? 2, objetivo. ¿Para qué escribo? ¿Por qué escribo? ¿Qué quiero lograr con ese texto? 3, formatos. ¿Qué tipo de texto me están pidiendo? Me están pidiendo un artículo de reflexión. ¿Cuál es la estructura del artículo de reflexión? ¿Para qué escribimos artículos de reflexión? ¿Sí? 4, genero ideas. Lluvia de ideas, genero ideas. 5, organizo las ideas. Después de organizar las ideas, vamos a esa etapa de traducción o de textualización, que es ¿qué? Poner en marcha ese ejercicio de escritura. Traducir el pensamiento, traducir esas ideas en texto, ¿sí? Y la revisión es evaluar, no aspectos formales de la escritura, recordemos que eso está en un último nivel, sino revisar si ese texto se ajusta a ese objetivo que me he formulado, se ajusta a las necesidades del lector, se ajusta al formato que me están solicitando. Estas fases no son, son fases que ocurren en ocasiones en simultáneo, ¿sí? Mientras yo planifico, puedo estar evaluando si las ideas que se generaron corresponden o alcanzan mi objetivo, por ejemplo. Mientras escribo, puedo estar evaluando si la organización de las ideas permiten alcanzar el objetivo que me planteé. ¿Por qué les traigo esta propuesta, profes? Porque sería bastante interesante proponerles a los estudiantes textos con versiones o versiones de textos, versiones que estén desde la planificación, ¿sí? Muéstrame cómo has planificado tu texto, cuál es el objetivo, quién es el lector, cuáles son las ideas, cómo organizaste esas ideas. Y finalmente, profes, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo integrar la alfabetización académica en el universo discursivo de nuestra asignatura? Aquí les traigo unas propuestas bastante interesantes traídas por la profe Carlino.
Primera, guías de lectura y discusión en clase, ¿sí? Entonces, tú tienes un texto, el estudiante tiene un texto y ese texto está acompañado de una guía. Esa guía se convierte en el proceso diagnóstico de cómo estamos entendiendo el texto. Esas preguntas se discuten de manera explícita o implícita en el texto. Clave, que los estudiantes sientan que haber leído ese texto no fue perder el tiempo, porque lo hemos escuchado, ¿sí? Es que a veces tengo que leer textos que ni se discuten en clase, que no se socializan en clase. Socializar en clase significa guiar y detectar que están entendiendo bien y mal los estudiantes. Si ustedes desean profundizar un poco en esta propuesta, los invito a revisar, yo les voy a compartir las referencias bibliográficas si así lo desean, el libro de Paula Carlino titulado Escribir, leer y aprender en la universidad, una introducción a la alfabetización académica, está específicamente en la página 48. 2. Mini escrituras aleatorias. Leer muchos textos de los estudiantes va a ser muy complejo si tenemos un número muy grande de estudiantes en el curso, pero podríamos ir detectando procesos de aprendizaje afortunados o desafortunados con mini escrituras. Por ejemplo, formular una pregunta al finalizar la clase del tipo, ¿qué fue lo más importante que desarrollamos en la clase de hoy? Los estudiantes van a verse forzados a escribir y usted va a solicitar una muestra pequeña, 10, 8, ¿sí? Leerá ese texto y retomará esas percepciones, esas observaciones en clase para ir desentrañando o aclarando dificultades de aprendizaje en ese campo disciplinar. Tercero, solicitar versiones de los textos. Las investigaciones han demostrado que el nivel de compromiso, la profe Schneider lo mencionó, el nivel de compromiso con respecto a la escritura del documento está íntimamente relacionado con el proceso de escritura, ¿sí? Si tú solicitas varias versiones, una planificación o un primer borrador y luego la entrega final, el estudiante sentirá que su texto fue leído, revisado, comprendido, discutido y siente que es perfectible. Si por el contrario el estudiante debe entregar un texto al final del curso, pues veremos estudiantes que lo escribirán faltando unas horas, faltando unos días, sin ningún ejercicio que involucre la transformación del conocimiento, ¿sí? ¿Por qué les hablo de solicitar versiones, profes? Porque ustedes son esas personas llamadas a guiar el ejercicio de reconocimiento de los discursos propios de las asignaturas, ¿sí? Cuarto, quitarnos una máscara que me cuestiona mucho y es la máscara de evaluador en términos de juzgar, ¿sí? Está mal, hay incoherencia, no entiendo por qué cito a este autor, revisar. ¿Qué es revisar? ¿Qué es mal? ¿Sí? Transformar ese rol en un lector. Los profes deben ser, en principio, unos lectores cooperativos que discuten borradores intermedios, ¿sí? ¿Qué pasó con esta citación? ¿Por qué no es afortunada? ¿Por qué no argumenta? Discutir y recomendar, por ejemplo, fuentes bibliográficas. Esto comienza a enriquecer al estudiante y comienza al estudiante a sentir que va perteneciendo poco a poco en esa comunidad práctica, ¿sí? Revisión entre pares. Revisión entre pares es un ejercicio clave, profesores. ¿Por qué es un ejercicio clave? Porque es un compañero leyendo el texto de otro compañero bajo los parámetros que un profesor o que el profesor guía o que el experto nos ha indicado. Entonces, aquí comienza a darse un ejercicio bastante rico en términos de observaciones, de reflexiones, de reconocimiento de las estructuras del texto, incluso de conocimientos disciplinares, ¿sí? Se van a encontrar incluso con recomendaciones bibliográficas que se hacen unos compañeros a otros. Es decir, aplicar el ejercicio de escritura
como si ya perteneciéramos a esas prácticas científicas, ¿sí? Ejemplo, revisión de artículos de investigación que hacen para ser aprobados o no en una revista científica. Así esto es clave. Sexto, construcción de los criterios de evaluación y escalas de evaluación. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Sí? Y eso que estoy pidiendo puede ajustarse a las siguientes escalas, de mayor a menor, ¿sí? Así los estudiantes se sentirán más bien orientados con respecto a qué o cuáles son las expectativas del profesor con respecto al texto que estoy escribiendo. 7. Laboratorios de oralidad académica, ¿sí? ¿Qué es un laboratorio de oralidad académica? Es un espacio en donde los estudiantes preparan la sustentación de un texto escrito por ellos, ¿sí? Y esa sustentación va o está asociada a aspectos relacionados con lo lingüístico, ¿sí? Es decir, la información, el conocimiento disciplinar. 2, lo no lingüístico, lo extralingüístico, la forma en cómo mi cuerpo se comporta, por ejemplo, con respecto a la comunicación de esa información. Y paralingüístico, la forma en cómo mi entonación, mi voz va acompañando estos escenarios. ¿Por qué insistimos mucho en esos laboratorios? Porque la oralidad está intrínseca y permea todo ese ejercicio de comunicación, de producción de conocimiento científico. Entonces ahí vamos preparando a los estudiantes ejercicio situado para sus intervenciones, por ejemplo, en congresos o en simposios. 7. Elaboración rotativa de síntesis de clases, ¿sí? 8. Esto me parece a mí muy importante. Ejemplos o textos canónicos, ¿sí? Lo hemos evidenciado, por ejemplo, con los estudiantes de Seminario 1, de los posgrados, de las maestrías. Tienen que escribir unos anteproyectos y se sienten desorientados y perdidos, ¿sí? ¿Y qué debo incluir? ¿Cómo debo incluirlo? No entiendo, ¿sí? ¿Cómo así que debo incluir un estado del arte? ¿Hay algún ejemplo, alguna estructura? ¿Cómo se presenta un estado del arte y la ingeniería en esta maestría? ¿Sí? Si voy a pedir un ensayo, mostrarles un ejemplo. Así se escribe un ensayo en la ingeniería química, por ejemplo. Es decir, tener un ejemplo o un texto canónico que sirva al estudiante como guía, ¿sí? Como guía para desentrañar esa estructura. Ya lo dijimos, profes, aumentar el compromiso con la escritura y la oralidad, leer a los compañeros y asumir el rol de auditorio en sus exposiciones, ¿sí? Y esta es una sensación muy común. A veces sienten los estudiantes que solo están presentándole a sus profesores y podríamos afirmar que hay deficiencias con el ejercicio de identidad en esa comunidad de práctica, ¿sí? Los compañeros también están en un ejercicio de aprendizaje como auditorios. Entonces, hacer énfasis de eso en las clases. 10. Enseñar a través del examen, ¿sí? Paula Carlino lo propone en su libro, página 116, una suerte de preguntas que desarrollarán, es decir, unas preguntas y alguna de ellas podrá estar en el examen. Presentar las preguntas antes o semanas antes del examen permitirá al estudiante ahondar en las búsquedas bibliográficas, leer los textos, escribirlos, pensarlos, repensar las respuestas, etcétera, ¿sí? 11. Es un trabajo interdisciplinar, ¿sí? Varias universidades colombianas, por ejemplo, la Universidad Javeriana de Cali, por ejemplo, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Nacional con el programa de lectura y escritura, la sede con el programa de habilidades comunicativas. Estamos haciendo fuerzas, estamos apoyando esos ejercicios de inclusión,
del discurso disciplinar en las asignaturas. ¿Qué significa? Que es un trabajo interdisciplinar, que es un trabajo en conjunto con el profesor, quien es el experto en la asignatura, quien es el experto en el tema, quien es el experto en esos formatos disciplinares y un experto en lenguaje, ¿sí?, que apoyará esos procesos. 12, es necesario el apoyo institucional, ¿sí? Hacerlo solo en una asignatura podría ser el germen de una revolución, pero necesitamos sentarnos a pensar cómo leen y escriben en ingeniería, cómo leen y escriben en arquitectura, cómo leen y escriben en administración de empresas, cómo se lee y cómo se escribe, o cómo debe escribir un gestor cultural, por ejemplo, ¿sí? Es necesario sentarnos a repensar esas formas de ver la lectura, la escritura y la oralidad académica. Y 13, apoyar esos pequeños cambios, ¿sí? Pequeñas semillas que surgen en esas materias y que podrían transformar todo este pensamiento con respecto a la enseñanza tradicional de la lectura y la escritura. Entonces, si tengamos tiempo, sí, para finalizar, profes, quiero mostrarles en términos generales lo que están haciendo las universidades australianas. Iniciaron en los años 90, ¿sí? Fueron las pioneras en esta línea de revolución con respecto a la lectura y a la escritura en la universidad, leer y escribir a través del currículum. Aquí les muestro dos, está citado en Carlino 2007, 1, enseñar fuera de las materias obligatorias, enseñar la lectura y la escritura fuera de las materias obligatorias, pero enseñar o talleres enfocados en esas formas de leer y escribir en las disciplinas. Ejemplo, talleres de escritura de la investigación o talleres de escritura en ingeniería, por ejemplo, o talleres de escritura en matemáticas, cómo se argumenta en matemáticas. Centros de aprendizaje y escritura. Tenemos varios, por ejemplo, el CELE, el Centro de Lectura y Escritura y Oralidad Académicas de la Universidad de Occidente. Centros de aprendizaje y escritura, ¿qué son? Son centros que apoyan los procesos de escritura, de lectura y oralidad académicas de los estudiantes. Son centros en donde hay expertos en lenguaje que apoyan a esos profesores en el descubrimiento de los formatos, por ejemplo, en las formas de presentación de las voces en los textos que solicitan, ¿sí? Y esos centros de aprendizaje y escritura también tienen tutores, también llamados sistema de consejeros académicos, quienes son los encargados de apoyar a sus compañeros pares en esos procesos de lectura y escritura. 2, enseñar desde o dentro de las materias obligatorias. Esto lo hemos hecho en el programa, apoyamos a los profes a través de talleres de lectoescritura, pero antes de eso hubo una previa discusión con los profes sobre qué tipo de texto solicitaba, cuáles son los criterios de evaluación, ¿sí? Integrar la lectura y la escritura para aprender, ¿sí? Esto es clave. Ya lo dijimos, ¿cómo podríamos integrarla? En primer lugar, las guías de lectura para orientar a los estudiantes con respecto a cuál es el tema más importante, cuáles son las ideas más importantes. Por ejemplo, integrar la lectura y la escritura para la vida profesional y científica. Ya lo vimos con los laboratorios de oralidad académica, ¿sí? Esto es clave. A veces los estudiantes sienten que exponer es igual a repetir lo escrito, ¿sí? Y finalmente, profes, quiero compartirles algunos enlaces web de interés por si están interesados en ahondar un poco en esto. Aquí se los traigo, si ustedes desean podría compartírselos. En primer lugar, les traigo la página web del grupo de investigación de la profesora Paula Carlino, GISEOLA, Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas a través de ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias. Aquí van a encontrar material bibliográfico bastante completo con respecto a las formas de leer y escribir en las asignaturas. Ya están entrando incluso a las formas de leer y escribir en los posgrados, maestrías y doctorados. Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en la Educación Superior y Entornos Profesionales.
Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura, Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior, Investigación en Escritura Sin Fronteras y el programa de Escribir a través del currículum de la Universidad de Colorado, los recursos. Sobre todo recomiendo este último porque entrega a los profesores unas estrategias bastante enriquecedoras sobre cómo integrar la escritura en las asignaturas. Y para finalizar, quiero dejar, metafóricamente hablando, unos puntos suspensivos ahí en esas reflexiones que surgen con respecto a unas afirmaciones que hace la profesora Paula Carlino en torno a la existencia de talleres de lectura y escritura periféricos, ¿sí? Periféricos. En conclusión, necesitamos talleres de lectura, escritura, oralidad académicas transversales, es decir, que sean forjados y pensados desde las formas de construcción discursiva de las disciplinas. Entonces, para concluir, profes, quisiera que viéramos y escucháramos a Paula Carlino con respecto a esta percepción. Entonces, permítanme, por favor, les comparto. Me indican, por favor, si están viendo pantalla y si pueden escuchar el... ¿Pueden escucharlo? Hola, Pili, no. Escucharlo no. Es que hay un problema aquí con compartir en página de Google. No encuentro la opción. Bueno, se las voy a compartir, profes, y los invito a que en unos 3 minutitos veamos el video y finalicemos en torno a una discusión o reflexión. Muchas gracias. Para que después los alumnos... Pili, hace un momento se escuchó. Es similar a una pregunta que sí yo he venido trabajando, que es si con la lectura y la escritura, con la misma secuencia tradicional que en muchas universidades del mundo existe, que es: te doy primero un curso de redacción teórico, te doy ortografía, gramática, puntuación, tipos de texto, te doy al principio ese curso, teoría. Eso sirve para que después los alumnos, cuando después en las sucesivas asignaturas puedan entender lo que leen o producir los textos que se les pide. Ese divorcio entre que primero viene la teoría y después viene la práctica, no, a todas luces, por lo menos yo lo he estudiado a fondo, no sirve esa disociación entre teoría y práctica en materia de escritura. ¿Por qué? Porque también la lectura y la escritura son prácticas, no son conocimientos conceptuales. No es lo mismo, ¿sí? Cuando me refiero a conceptuales es el que tiene que aprender a escribir, no tiene que aprender a decir la escritura es una tecnología inventada hace 5.000 años que sirve, no tiene que recitar las palabras terminadas en ns vocal llevan tilde cuando son tal. No, tiene que usarlo, tiene que resolver problemas donde es, en todo caso, eso, no tiene que poder decir el verbo en predicado tiene que concordar en número con el sujeto. No es ese conocimiento que tienen que adquirir. Ese conocimiento, en todo caso, tiene que poder ser internalizado para ser utilizado donde se necesita. Está estudiado, porque justamente esos son todos los problemas que se han documentado, que esos cursos de redacción que existen desde hace mucho en muchísimas universidades
no dan las herramientas para que los alumnos, cuando les toque leer y escribir, puedan usar esos conocimientos que en todo caso fueron aprobados como conocimiento teórico, pero que no se convierten en saberes prácticos. A ver, y en ese sentido, sabiendo que la lectura y la escritura son prácticas, no pueden ser enseñadas como si fueran cuerpos de saberes teóricos. Por eso es que son estos cambios en los que estamos involucrados. Entonces, en la lectura y la escritura yo sí podría sostener por qué no sirve esa disociación, por qué se está intentando que la lectura y la escritura se trabajen situadamente en cada contexto donde se necesita leer y escribir, y no por un especialista que vino de afuera y que sabe generalidades de la lectura y la escritura, sino como un trabajo interdisciplinario. Bueno, profes, y para terminar, pues con el rigor que se merece, les presento más bien, muchísimas gracias por su atención y finalmente les presento la lista de referencias bibliográficas. Acá está. Muchísimas gracias y quisiera escucharlos, impresiones, percepciones, sensaciones con respecto a lo que hemos presentado hoy. Bueno, no, primero agradecerte, María del Pilar, la presentación tan ilustrativa que nos has hecho el día de hoy. Yo había colocado ahí que una de las partes que tú venías trabajando tiene que ver con el trabajo que hace Vygotsky sobre las zonas de desarrollo próximo, que me parece muy importante cuando los chicos están cercanos de su tutor y con el tutor comienzan a elaborar la composición de artículos, la composición de escritos, y ese acompañar en los primeros semestres universitarios es bien importante. Sin embargo, creo que, y en eso coincido con la profesora Carlino, que no se aprende a nadar sino nadando y no se aprende a escribir sino escribiendo, y claramente hay que hacer ese ejercicio. Y ese ejercicio hay que hacerlo precisamente con quienes están escribiendo. Pues es muy complejo pedirle a los estudiantes que se aproximen a la escritura de un texto cuando ni uno ha escrito siquiera un texto. O sea, que aquí también hay que arrastrar con el ejemplo, como se dice coloquialmente, en Antioquia. Es decir, para que uno sea referente y tenga alguna autoridad en el grupo de estudiantes, pues lo mínimo tiene que hacer es que uno muestre sus textos, lo que ha trabajado, para que el estudiante vea que sí se puede hacer, que el profesor tiene textos, que ha escrito artículos, libros, etcétera, un poco para que lo vea en esa persona como también un mentor, un tutor que lo acompañe. Entonces yo creo que por ahí me uno al mensaje que decía la profesora argentina. Sí, todas las partes gramaticales, la composición sintáctica, la semántica y cosas, eso hay que verlo, pero hay que hacerlo, como dice ella, pues mucho después, cuando ya estemos como avanzando en el tema. Eso sería como mi reflexión. Y por supuesto que la apropiación del lenguaje, pues es digamos, pertinente de cada programa. En este caso, si son los ingenieros civiles, tendrán un lenguaje, los químicos otro. Nosotros, los del campo de administración, pues tenemos nuestros propios lenguajes y lo hacemos de determinadas maneras. Gracias. Así es, profe Germán, muchísimas gracias. Y con respecto a la zona de desarrollo próximo, recuerdo una de las investigadoras del grupo de la profesora Paula Carlino, Laura Colombo, ha desarrollado una investigación bastante interesante con respecto a ese ejercicio de ingresar al universo discursivo del posgrado, específicamente los estudiantes de doctorado, con un concepto denominado aprendizaje situado, ¿sí? Y yo traigo mucho la voz de los estudiantes de posgrado porque hemos trabajado con ellos, e incluso estudiantes de doctorado sienten el desconsuelo y la ausencia de esa guía y ese tutor, porque asumimos que el estudiante de posgrado es una persona ya formada, es un lector competente en la materia, y no volvemos otra vez al ejercicio de leer y escribir de manera diferente. Ahora leemos y escribimos para construir
y comunicar conocimiento. Entonces, esa zona del desarrollo próximo está muy asociada con la propuesta de aprendizaje situado. Los estudiantes, en primer lugar, pertenecen a una comunidad de aprendizaje periférica y el tutor, guía, profesor pertenece a esa comunidad de práctica. ¿Cómo permitir que el estudiante que está ubicado en esa zona o en esa comunidad de práctica periférica poco a poco vaya integrándose, entregándole roles, entregándole ejercicios, entregándole prácticas y enseñándole esos discursos y esas formas de ver el mundo? Ya lo advertía Wittgenstein con respecto a esa cultura disciplinar. Muchas gracias, profe Germán, por su intervención. No sé, otra profe que desee, compañeras, hacer una suerte de reflexión al respecto. Bueno, yo quiero decir algo que he escuchado antes decir a Pilar cuando estamos en formaciones con los estudiantes, que va muy en línea con lo que el profe Germán Albeiro y antes en el video la profesora Carlino nos decían y tiene que ver, pues lo voy a traducir en términos de lo que conversábamos, que es chévere traerlo a colación, y es que aprender a leer y a escribir en las distintas disciplinas es literalmente, es como aprender un idioma, aprender un nuevo idioma. Y eso muchas veces, mm, o bueno, voy a hablar desde mi experiencia, cuando yo entré a hacer mi pregrado, a mí nunca me lo explicaron. Eso digamos, a algunas generaciones nos tocó aprenderlo en el camino, pero dadas como todos los avances que se han hecho, todas las investigaciones al respecto de esto de la alfabetización académica, creo que es tiempo de darnos cuenta de ello y asimismo, como si fuéramos profes de idiomas, enseñarle a nuestros estudiantes como ese nuevo idioma que implica la lectura y la escritura en la disciplina específica. Eso es Pili. Así es, Aura, muchísimas gracias. Y no sé si alguien más o damos por finalizada nuestra conversación. Muchas gracias, que tenga una buena Hasta tarde. luego, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego y muchísimas gracias.